El restaurante La Herencia era uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad, conocido por su comida gourmet y su clientela adinerada que incluía empresarios, celebridades y políticos. Un sábado por la noche, el comedor principal estaba completamente lleno con más de 100 comensales, disfrutando de cenas que costaban cientos de dólares por plato. El ambiente era elegante, manteles blancos inmaculados, cristalería fina que brillaba bajo las arañas de luces, cubiertos de plata que reflejaban las velas en cada mesa, y un murmullo suave de conversaciones refinadas, mezclándose con música clásica de fondo. Los meseros se movían con precisión coreografiada, sirviendo platos elaborados con presentaciones artísticas. Era el tipo de lugar donde las apariencias lo eran todo, donde la ropa cara y los accesorios de lujo eran prácticamente requisitos de entrada, donde ser visto era tan importante como la comida misma. En este ambiente de opulencia cuidadosamente cultivada, la entrada de un anciano que claramente no encajaba causó una interrupción silenciosa, pero notable, en la atmósfera del restaurante. Las conversaciones no cesaron completamente, pero bajaron de volumen mientras los ojos curiosos evaluaban al recién llegado con expresiones que variaban desde la curiosidad hasta el desdén apenas disimulado. El anciano que entró por la puerta principal tenía aproximadamente 70 años, con cabello blanco completamente despeinado que no había visto un peine en días, rostro curtido por décadas de sol con arrugas profundas que contaban historias de una vida dura y manos ásperas y manchadas que mostraban años de trabajo manual. Su ropa estaba rasgada y desgastada, claramente rescatada de donaciones o tal vez encontrada, con manchas que ninguna cantidad de lavado podría eliminar completamente. Sus zapatos estaban tan gastados que se podía ver dónde sus dedos presionaban contra la tela rota. Llevaba una bolsa de tela vieja al hombro, abultada con posesiones misteriosas, pero lo más notable era su expresión. No mostraba vergüenza o incomodidad a pesar de su apariencia humilde en este lugar de extrema elegancia. Caminaba con una postura recta, casi digna, sus ojos azules, claros, observando el restaurante con una expresión que podría haber sido nostalgia, evaluación o quizás ambas. Se dirigió directamente hacia una mesa vacía junto a la ventana, aparentemente sin darse cuenta o sin importarle las miradas que recibía de todos los comensales elegantemente vestidos. Los meseros intercambiaron miradas nerviosas, claramente inseguros sobre cómo manejar esta situación inusual en su establecimiento normalmente exclusivo. Antes de que el anciano pudiera sentarse en la mesa vacía que había elegido, la hostess, una mujer de 30 años con vestido negro elegante y maquillaje perfecto, se apresuró hacia él con expresión que mezclaba profesionalismo forzado con clara incomodidad. «Disculpe, señor», dijo con voz que intentaba sonar cortés, pero tenía un filo de condescendencia. «Este restaurante requiere código de vestimenta. Me temo que no puedo permitirle entrar». El anciano la miró con esos ojos azules penetrantes que parecían ver directamente a través de ella. «¿Código de vestimenta?», repitió con voz rasposa pero sorprendentemente fuerte para alguien de su edad aparente. «No veo ningún letrero sobre código de vestimenta en la entrada». La hostess se sonrojó ligeramente. Es política del establecimiento, señor. Quizás podría probar en otro restaurante más apropiado para su situación». Las implicaciones de sus palabras eran claras. Alguien como él no pertenecía aquí. El anciano observó el restaurante lentamente, sus ojos recorriendo las mesas llenas de gente rica, las decoraciones elegantes, los meseros bien vestidos. Una sonrisa pequeña y misteriosa apareció en sus labios arrugados. «Entiendo», dijo finalmente, «pero verás, tengo una reservación. Mesa para uno bajo el nombre de Ramírez». La hostess frunció el ceño, consultando su lista con expresión confundida. Para su sorpresa y visible consternación, ahí estaba. «Ramírez, mesa para uno, 7:30 de la noche». La hostess miró entre su lista y el anciano varias veces, claramente luchando internamente con el protocolo. Técnicamente, si tenía reservación, debía sentarlo. Pero un hombre con esa apariencia destruiría completamente la atmósfera cuidadosamente cultivada del restaurante. ¿Puede mostrarme identificación?»,
preguntó finalmente, buscando cualquier excusa para negar la entrada. El anciano metió la mano en su bolsa desgastada y sacó una billetera de cuero tan vieja que estaba prácticamente desintegrándose. De ella extrajo una identificación que extendió hacia la hostess. El nombre coincidía: Eduardo Ramírez. La hostess no tenía más opciones. «Muy bien, señor Ramírez», dijo con voz tensa. «Por favor, síganme». Lo guió hacia la mesa junto a la ventana que él había elegido originalmente, pero ahora con cada paso siendo observado por docenas de ojos curiosos y juiciosos. Los murmullos habían comenzado en serio ahora. «¿Quién es ese hombre? ¿Cómo dejaron entrar a alguien así? Esto es inaceptable. El estándar de este lugar definitivamente ha bajado». Eduardo parecía completamente ajeno o completamente indiferente ante los comentarios, sentándose en su silla con un suspiro de alivio, como si sus viejas articulaciones agradecieran el descanso. La hostess le entregó el menú como si fuera algo contaminado, usando solo 2 dedos. «Su mesero estará con usted en un momento», dijo antes de alejarse rápidamente. «Si esta historia te está atrapando, déjanos un comentario diciéndonos qué piensas que pasará y dale like al video». En una mesa prominente en el centro del restaurante, un hombre de 35 años llamado Patricio Salazar observaba toda la escena con creciente irritación y diversión maliciosa. Patricio era la definición de éxito joven y arrogante. Había heredado una empresa de importación de su padre, la había expandido agresivamente usando tácticas cuestionables, y ahora disfrutaba de una fortuna considerable que exhibía en cada oportunidad. Esa noche, vestía un traje azul marino hecho a medida que costaba más que el salario mensual promedio, camisa blanca con iniciales bordadas en puño de oro, corbata de seda italiana, zapatos ingleses hechos a mano y un reloj suizo en su muñeca, que valía lo mismo que un auto deportivo. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con gel costoso y llevaba gafas de diseñador que usaba más como accesorio de moda que por necesidad visual. Patricio cenaba con 3 asociados de negocios igualmente bien vestidos, celebrando un contrato recién firmado que les daría millones en ganancias. Había estado de excelente humor hasta que vio entrar al anciano harapiento. «¿Están viendo esto?», dijo a sus compañeros con voz lo suficientemente alta para que las mesas cercanas escucharan. «¿Este lugar realmente está permitiendo que cualquier vagabundo entre ahora?». Sus asociados rieron nerviosamente, algunos incómodos, pero demasiado intimidados por Patricio para objetar. Patricio observó al anciano sentarse y su expresión cambió de irritación a malicia calculada. Una idea estaba formándose en su mente, una idea cruel que lo divertiría a él y a sus amigos. Eduardo, ajeno a o ignorando las miradas y murmullos, había abierto el menú y lo estudiaba cuidadosamente. Sus ojos recorrían cada plato con expresión que podría haber sido evaluación profesional. Un mesero joven llamado Carlos se acercó nerviosamente a su mesa. «Buenas noches, señor. ¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras decide?». Eduardo levantó la vista con una sonrisa amable que arrugó aún más su rostro curtido. «Agua estará bien por ahora. Gracias, joven». Carlos asintió y se alejó rápidamente, claramente incómodo. Mientras Eduardo esperaba, sacó de su bolsa un periódico viejo y doblado, alisándolo sobre la mesa y comenzando a leerlo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Este gesto simple de normalidad en un ambiente tan pretencioso pareció molestar aún más a varios comensales que lo observaban. Para ellos, su mera presencia era una afrenta, un recordatorio incómodo de una realidad que sus paredes de privilegio generalmente mantenían fuera de vista. Patricio observaba todo esto con creciente irritación que rápidamente se transformaba en ese impulso cruel que lo había definido toda su vida. El impulso de humillar, de demostrar su superioridad, de recordarle a alguien inferior su lugar en la jerarquía social. «Caballeros», dijo a sus asociados con una sonrisa maliciosa, «voy a proporcionarles entretenimiento esta noche». Se levantó de su silla antes de que pudieran detenerlo, caminando deliberadamente hacia la mesa del anciano, con pasos que resonaban confianza arrogante en el silencio que gradualmente se apoderaba del restaurante, mientras los comensales comenzaban a darse cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Patricio se detuvo junto a la mesa de Eduardo.
mirándolo de arriba a abajo con desdén exagerado, diseñado para que todos lo vieran. «Oyes, abuelo», dijo con voz alta que cortó las conversaciones restantes en el restaurante. «Creo que te equivocaste de lugar. El comedor de beneficencia está al otro lado de la ciudad». Risas sofocadas se escucharon desde varias mesas. Eduardo levantó lentamente la vista de su periódico, sus ojos azules encontrando los de Patricio, con una calma que contrastaba violentamente con la agresión del hombre más joven. «Disculpa, joven». Su voz era tranquila, casi suave. Patricio sonrió más ampliamente, interpretando la calma como debilidad. «Te estoy haciendo un favor. Mírate la ropa. Hueles como si no te hubieras bañado en semanas». Hizo un gesto exagerado de abanicarse la nariz. «Estás arruinando la cena de todos aquí con tu presencia». Varios comensales miraban hacia otro lado, incómodos pero sin intervenir. Algunos, vergonzosamente, asentían en acuerdo silencioso. Eduardo simplemente continuó mirando a Patricio con esa expresión tranquila e indescifrable. «Tengo una reservación», dijo simplemente, «y planeo cenar aquí esta noche». Patricio rió fuerte, un sonido cruel que llenó el restaurante. «¿Una reservación? ¿Tú? ¿Con qué vas a pagar, abuelo? ¿Con latas recicladas?» Se giró hacia su audiencia. «Apuesto a que ni siquiera tiene suficiente dinero para un aperitivo aquí». Se inclinó más cerca de Eduardo, su voz bajando pero aún audible para todos. «Haz lo correcto. Levántate y vete antes de que tenga que llamar a seguridad para que te saquen como la basura que eres». Eduardo dobló cuidadosamente su periódico, colocándolo a un lado con movimientos deliberados que mostraban una dignidad inquebrantable. «No me iré», dijo con voz que había ganado un filo de acero. «Tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona». Patricio, frustrado de que su víctima no se intimidara fácilmente, decidió aumentar su ataque. Sacó su billetera de cuero costosa, abriéndola ostentosamente para mostrar múltiples tarjetas de crédito negras y billetes de alta denominación. «¿Ves esto, abuelo? Esto es dinero real, probablemente más de lo que has visto en tu vida miserable». Comenzó a contar billetes de $100 sobre la mesa de Eduardo, uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5. «Aquí hay $500, más de lo que probablemente ganas en un mes recogiendo basura». Los ojos de Eduardo se estrecharon ligeramente, la primera señal de que las palabras de Patricio estaban teniendo algún efecto. «¿Y tu punto es?», preguntó con voz controlada. Patricio sonrió triunfante. «Mi punto es que tú y yo no somos iguales. Yo pertenezco aquí, tú no, y voy a demostrártelo». Se giró hacia el restaurante completo, levantando su voz aún más. «Atención todos. Voy a hacer una propuesta caritativa». Risas nerviosas llenaron el aire. «Le voy a dar a este anciano $1,000, $1,000 completos, si se levanta ahora mismo, admite que no pertenece aquí y se va sin causar más problemas». Hizo una pausa dramática. «Pero tiene que hacerlo en voz alta para que todos lo escuchen. Tiene que admitir que es solo un vagabundo que no tiene lugar entre personas de clase. No olvides suscribirte al canal Rutas Fascinantes para más historias que te llegarán al alma». El restaurante había caído en silencio absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Eduardo, esperando ver qué haría el anciano. Algunos comensales miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, y algunos pocos con aprobación abierta de las acciones de Patricio. Carlos, el mesero joven que había atendido a Eduardo, observaba horrorizado desde su estación, sin saber cómo intervenir sin perder su empleo. La hostess miraba con pánico creciente, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, pero sin autoridad para detenerla. Eduardo miró los billetes extendidos sobre su mesa, luego a Patricio, luego lentamente alrededor del restaurante observando cada rostro que lo miraba. La expresión en su rostro era compleja, una mezcla de decepción, tristeza y algo más profundo que podría haber sido determinación o quizás anticipación. Finalmente habló, su voz resonando clara en el silencio. $1,000 es mucho dinero para alguien en mi situación aparente. Patricio sonrió victorioso, pensando que había ganado. «Entonces acéptalo y vete». Eduardo negó con la cabeza lentamente. Dije, «aparente». Porque verás, jovencito, las apariencias pueden ser extremadamente engañosas.
Se levantó lentamente de su silla, sus viejas articulaciones protestando visiblemente, pero poniéndose de pie con una dignidad que comandaba respeto a pesar de su ropa harapienta. Eduardo miró directamente a Patricio con esos ojos azules que de repente parecían mucho más penetrantes, mucho más peligrosos de lo que el joven millonario había anticipado. Me has juzgado completamente por mi apariencia, por mi ropa rasgada, mis zapatos gastados, mi bolsa vieja. Su voz se había transformado sutilmente, perdiendo parte de la ronquera y ganando una autoridad natural que silenciaba incluso los murmullos. Has asumido que porque parezco pobre, soy menos humano, menos digno de respeto, menos merecedor de ocupar espacio en este restaurante. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran, y lo más triste es que la mayoría de las personas aquí, señaló alrededor del restaurante, han estado de acuerdo contigo silenciosamente, porque nuestra sociedad ha decidido que el valor de una persona se mide por su ropa cara y sus accesorios de lujo. Patricio, comenzando a sentirse incómodo con el giro de la conversación, intentó interrumpir. Mira, viejo, no necesito un sermón, solo toma el dinero y... Eduardo levantó su mano, y sorprendentemente, Patricio se calló. No he terminado. Su voz era firme ahora, sin rastro de debilidad. Has ofrecido $1000 para humillarme públicamente, para hacerme admitir que no pertenezco aquí. Pero antes de responder a tu oferta, déjame preguntarte algo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabes quién soy realmente? Patricio rió nerviosamente, aunque la confianza en su voz había disminuido notablemente. ¿Quién eres? Eres un vagabundo que de alguna manera consiguió una reservación. Eso es todo lo que necesito saber. Eduardo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Te equivocas completamente. Pero tu ignorancia no es sorprendente. Los hombres como tú rara vez se molestan en conocer la historia de los lugares que frecuentan. Metió la mano en su bolsa desgastada, ignorando las expresiones de disgusto de algunos comensales que probablemente imaginaban qué más podría estar en esa bolsa sucia. Sacó un sobre amarillento y lo colocó sobre la mesa junto a los billetes de Patricio. Este restaurante, La Herencia, fue fundado hace 45 años por mi difunto padre, Roberto Ramírez. Un murmullo de sorpresa recorrió el restaurante. Algunos de los comensales mayores comenzaron a hacer conexiones mentales, sus rostros palideciendo. Eduardo continuó. Cuando mi padre murió hace 10 años, me dejó este restaurante a mí, su único hijo. No a corporaciones, no a inversionistas, sino a mí. Abrió el sobre y sacó documentos que extendió sobre la mesa. Estos son los títulos de propiedad, mi nombre, Eduardo Ramírez, como dueño legal de este establecimiento y del edificio completo en que se encuentra. El silencio en el restaurante era ahora absoluto y cargado de shock. Patricio tomó los documentos con manos que temblaban ligeramente, sus ojos escaneando las páginas con creciente horror. Eran genuinos, sellos oficiales, firmas notarizadas, todo legítimo. El vagabundo harapiento que había estado humillando públicamente era el dueño del restaurante más exclusivo de la ciudad. Pero si eres el dueño, ¿por qué? Patricio no podía terminar la pregunta. Su cerebro incapaz de procesar la disonancia entre la apariencia de Eduardo y su estatus real. Eduardo tomó los documentos de vuelta, guardándolos cuidadosamente en el sobre. ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué vengo aquí ocasionalmente sin anunciarme, sin las trampas de riqueza que claramente esperas? Hizo una pausa. Porque hace exactamente un año, mi esposa de 42 años murió, y en su lecho de muerte me hizo prometer algo. Su voz se quebró ligeramente con emoción genuina. Me pidió que nunca olvidara de dónde veníamos, que nunca me volviera tan cómodo en mi éxito que perdiera mi humanidad. Se limpió discretamente una lágrima. Mi padre comenzó este restaurante cuando yo tenía 10 años. Antes de eso, éramos pobres, comíamos en comedores de caridad. Yo usaba ropa donada exactamente como la que uso ahora. Dormíamos en refugios. Miró significativamente su ropa rasgada. Esta ropa es de esa época. La he guardado durante 50 años como recordatorio. La hostess había palidecido completamente, dándose cuenta de que había intentado negar entrada al dueño del restaurante. Carlos, el mesero, observaba con ojos enormes, todavía procesando la revelación.
Los asociados de Patricio en su mesa se habían hundido en sus sillas, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Eduardo continuó, su voz fortaleciéndose. Una vez al mes, vengo aquí vestido así. Hago una reservación bajo mi nombre real, que mis empleados deberían reconocer pero claramente no lo hacen. Miró acusadoramente a la hostess. Vengo para observar cómo mi personal y mis clientes tratan a alguien que parece pobre, para ver si este lugar que mi padre construyó sobre principios de dignidad para todos sigue honrando esos principios. Hizo una pausa dramática. Y esta noche he visto exactamente lo contrario. Su mirada recorrió el restaurante, deteniéndose en rostros que ahora mostraban vergüenza. He visto a mi hostess intentar negarme entrada. He visto a mis clientes, personas que pagan cientos de dólares por comida que mi cocina prepara, mirarme con disgusto y desdén. Y he visto a este joven, señaló a Patricio, intentar comprar mi humillación pública por $1000. Su voz se había vuelto fría como el hielo. Déjanos en los comentarios qué piensas de esta revelación impactante. Patricio había pasado de rojo de arrogancia a blanco de pánico. Señor Ramírez, yo no sabía. Si hubiera sabido. Eduardo lo interrumpió con una risa amarga. Si hubieras sabido que soy el dueño, ¿me habrías tratado diferente? Por supuesto que sí. Ese es exactamente el problema. Dio un paso más cerca de Patricio. Pero si yo fuera realmente solo un anciano pobre, ¿habría sido aceptable tratarme así? ¿Mi humanidad, mi dignidad, dependen de cuánto dinero tengo en el banco? Patricio abrió la boca, pero no salió sonido. Eduardo se giró hacia el restaurante completo. Hace 45 años, mi padre abrió este lugar con una visión: crear un espacio donde la excelencia culinaria se combinara con respeto universal, donde cada persona, sin importar su apariencia o situación, sería tratada con dignidad. Su voz se llenó de decepción. Claramente he fallado en mantener esa visión. He permitido que este lugar se convierta en exactamente lo que mi padre odiaba: un templo de superficialidad, donde las personas son juzgadas por sus zapatos costosos en lugar de su carácter. Caminó lentamente hacia el centro del restaurante, todos los ojos siguiéndolo. Mi padre creció en pobreza extrema. Sabía lo que era ser tratado como basura por personas que se consideraban superiores, y juró que su restaurante sería diferente. Eduardo negó con la cabeza tristemente. He traicionado ese juramento. La gerente del restaurante, una mujer de 50 años llamada Beatriz, que había estado observando horrorizada desde la cocina, finalmente salió corriendo. Señor Ramírez, no sabía que era usted. Si lo hubiera sabido. Eduardo la detuvo con una mirada. Beatriz, trabajas para mí hace 15 años. Deberías haber reconocido mi nombre en la reservación. Pero más importante, incluso si no me hubieras reconocido, deberías haber asegurado que cualquier cliente con reservación confirmada fuera tratado con respeto básico. Beatriz tragó saliva nerviosamente. Tiene razón, señor. No hay excusa. Eduardo suspiró. Durante 15 años has administrado este lugar admirablemente en términos de finanzas y operaciones, pero has permitido que se desarrolle una cultura de elitismo que mi padre habría despreciado. Hizo una pausa. Estás despedida. Efectivo inmediatamente. Jadeos llenaron el restaurante. Beatriz palideció. Señor, por favor, tengo 2 hijos en la universidad. Necesito este trabajo. Eduardo la miró con expresión que mezclaba firmeza con compasión. Y hay miles de personas que necesitan trabajos que nunca conseguirían aquí porque no lucen apropiadas. Tendrás un paquete de indemnización generoso, pero no puedes continuar aquí. Se giró hacia la hostess. Tú también. Despedida. La joven comenzó a llorar, pero Eduardo no se retractó. Las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando esas acciones revelan valores fundamentales que contradicen todo lo que este lugar debería representar. Eduardo regresó a donde Patricio aún permanecía de pie, luciendo completamente derrotado. Y ahora tú. Su voz era peligrosamente tranquila. Has humillado públicamente a quien creía ser a un anciano indefenso. Has intentado comprar mi degradación. Has demostrado una crueldad casual que habla de un carácter profundamente defectuoso. Patricio intentó hablar. Señor Ramírez, lo siento profundamente. Yo.
Eduardo levantó su mano. Tus disculpas son vacías porque solo laminas ser atrapado, no tus acciones. Hizo una pausa. Conozco quién eres, Patricio Salazar. Conozco a tu padre, Ernesto Salazar. Hicimos negocios juntos durante años, antes de que él se retirara y te dejara su empresa. La expresión de Patricio mostró sorpresa de que Eduardo supiera tanto. Tu padre es un hombre decente que construyó su negocio con integridad. Estaría avergonzado de lo que acabo de presenciar. Eduardo sacó su teléfono celular. De hecho, creo que debería llamarlo ahora mismo y contarle sobre el comportamiento de su hijo. El pánico en el rostro de Patricio era total. No, por favor, mi padre. Él ya está decepcionado de mí por otras cosas. Esto podría... Eduardo lo miró fijamente. ¿Podría qué? ¿Hacerle finalmente tomar acción contra tu comportamiento? Quizás eso es exactamente lo que necesitas. Comenzó a marcar. Espere, gritó Patricio, su voz quebrándose. Por favor, señor Ramírez. Tiene razón sobre todo. Fui cruel, despreciable, horrible. No tengo excusas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, su barniz de arrogancia completamente destruido. Mi padre ya me ha advertido que si escucha una queja más sobre mi comportamiento, me desheredará completamente. Esto sería el final de todo para mí. Eduardo bajó el teléfono ligeramente. Y eso te importa solo porque afectaría tu billetera, no porque reconozcas que tu comportamiento es moralmente repugnante. Patricio negó con la cabeza violentamente. No, no es solo eso. Mirando su rostro ahora, viendo quién es realmente, me doy cuenta de lo completamente equivocado que estaba. Sollozó abiertamente ahora. Pensé que el dinero me hacía mejor que otros, que mi ropa cara y mi auto de lujo me daban derecho a tratar a la gente como basura. Miró a Eduardo con desesperación genuina. Pero usted es más rico que yo, probablemente mucho más rico, y está aquí vestido en harapos para probar un punto sobre humanidad. Eso me hace ver qué tipo de persona realmente soy, y me odio por ello. El restaurante observaba este intercambio en silencio absoluto, testigos de un hombre siendo completamente desmantelado públicamente, como él había intentado hacer con Eduardo. Eduardo estudió a Patricio por un largo momento, su expresión indescifrable. Finalmente habló. El verdadero test de carácter no es cómo te comportas cuando crees que alguien tiene poder sobre ti. Es cómo tratas a quienes crees que no pueden hacer nada para lastimarte. Hizo una pausa. Hoy fallaste ese test completamente. Patricio asintió miserablemente. Lo sé, y no sé cómo compensarlo. Eduardo señaló la silla vacía en su mesa. Siéntate. Patricio obedeció inmediatamente, hundiéndose en la silla como un niño regañado. Eduardo se sentó frente a él. Voy a contarte una historia. Cuando tenía tu edad, 35 años, este restaurante estaba prosperando. Mi padre me había dado responsabilidades crecientes. Y yo, como tú, comencé a creer que mi éxito me hacía especial. Su voz se llenó de memoria dolorosa. Un día, un hombre sin hogar entró pidiendo trabajo como lavaplatos. Yo lo rechacé cruelmente, burlándome de él frente a todo el personal. Eduardo cerró los ojos al recordar. Mi padre escuchó todo. Me llevó a su oficina y me dio la peor paliza verbal de mi vida. Me dijo, ese hombre pudo haber sido yo hace 20 años. Pudo haber sido tú si las circunstancias fueran diferentes. Y lo trataste como basura. Abrió los ojos. Luego mi padre hizo algo que cambió mi vida. Me quitó todas mis responsabilidades y me puso a trabajar como lavaplatos durante 6 meses, junto a hombres que habían conocido verdadera dificultad. Me obligó a entender realmente lo que significa luchar. Patricio escuchaba con atención absoluta, lágrimas aún en sus mejillas. Eduardo continuó. Esos 6 meses me enseñaron más sobre humanidad que toda mi educación universitaria. Aprendí que la dignidad no viene de títulos o dinero, sino de cómo tratas a otros y a ti mismo. Hizo una pausa. Cuando mi padre me restauró a mi posición, yo era un hombre diferente, y he pasado los últimos 35 años tratando de honrar esa lección. Miró directamente a Patricio. Ahora tú tienes una elección. Puedes continuar siendo el hombre cruel y superficial que demostraste ser esta noche, o puedes usar esta humillación como el punto de partida para convertirte en algo mejor. Patricio se limpió los ojos.
¿Cómo? ¿Cómo cambio cuando he sido así toda mi vida? Eduardo sonrió levemente. No es fácil, requiere trabajo constante, humildad real y voluntad de ver tu propio privilegio y crueldad honestamente. Se reclinó en su silla. Pero no voy a llamar a tu padre. Todavía. Patricio levantó la vista esperanzado. En lugar de eso, te voy a dar la misma oportunidad que mi padre me dio, una educación en humanidad. Los ojos de Patricio mostraban confusión y alivio mezclados. Eduardo explicó, vas a trabajar para mí durante los próximos 6 meses, no en tu capacidad profesional actual, sino aquí, en este restaurante. Hizo una pausa dramática, como lavaplatos, por salario mínimo. El shock en el rostro de Patricio era total. ¿Lavaplatos? ¿Yo? Eduardo asintió. Tú. Trabajarás turnos completos. Te reportarás al jefe de cocina. Limpiarás platos junto a personas que probablemente ganan en un mes lo que tú gastas en cenas. Y aprenderás, si tienes capacidad para ello, que todas las personas tienen dignidad inherente, independientemente de su trabajo o situación económica. Patricio tragó saliva. ¿Y si me niego? Eduardo sacó su teléfono nuevamente. Entonces, llamo a tu padre ahora mismo. Le cuento todo. Y además te prohíbo permanentemente de este restaurante y todos los establecimientos asociados en mi red, que incluye una docena de los mejores restaurantes y hoteles de la ciudad. La amenaza era clara. Patricio consideró sus opciones por un largo momento. Finalmente, con voz pequeña pero determinada, dijo, acepto, trabajaré como lavaplatos. Eduardo extendió su mano. Comenzarás mañana a las 6 de la mañana. Trae ropa que no te importe ensuciar. Patricio estrechó su mano. Un apretón que sellaba un acuerdo que cambiaría su vida. Eduardo se puso de pie, dirigiéndose ahora al restaurante completo que había observado cada segundo de este drama. Para todos los presentes esta noche, han sido testigos de algo importante. Han visto cómo las apariencias engañan. Han visto las consecuencias de juzgar libros por sus portadas. Su voz resonaba con autoridad. Y espero que todos lleven esta lección a sus propias vidas. No olvides suscribirte al canal Rutas Fascinantes para más historias que te llegarán al alma. A la mañana siguiente, Patricio llegó al restaurante a las 6 en punto, vestido con jeans viejos y una camiseta simple, casi irreconocible sin su traje de diseñador. El jefe de cocina, un hombre corpulento llamado Ramón de 50 años, lo recibió con escepticismo apenas disimulado. Así que tú eres el millonario que va a lavar platos, dijo con tono que dejaba claro que no esperaba que Patricio durara ni una semana. El señor Ramírez me explicó la situación. Aquí no hay favoritismos. Trabajarás como todos los demás o te vas. Patricio asintió nerviosamente. Ramón lo llevó a la estación de lavado, donde montañas de platos sucios ya esperaban. Comienza con esos, y cuando termines, hay más. Las primeras 2 horas fueron las más difíciles de la vida de Patricio. Sus manos, acostumbradas a teclear en computadoras y firmar contratos, no estaban preparadas para el agua caliente constante, el jabón industrial y el trabajo físico repetitivo. Para el mediodía tenía ampollas. Para las 3 de la tarde, cada músculo de su espalda gritaba. Pero algo sorprendente sucedió. Los otros trabajadores de cocina, inicialmente hostiles, comenzaron a suavizarse cuando vieron que realmente estaba trabajando sin quejarse. No está tan mal para ser un ricachón, comentó uno de los cocineros de línea. Era el primer cumplido genuino que Patricio había recibido basado en trabajo real, no en dinero o estatus. Después de 2 semanas, Patricio comenzaba a entender realmente la vida de las personas que antes había despreciado. Conoció a Miguel, un lavaplatos de 40 años que trabajaba 2 empleos para mantener a sus 4 hijos después de que su esposa muriera de cáncer. Conoció a Rosa, una cocinera de 55 años, que enviaba la mitad de su salario a México para cuidar a su madre enferma. Cada persona tenía una historia, luchas reales, dignidad a pesar de circunstancias difíciles. Una noche, después de un turno especialmente brutal, Patricio se sentó exhausto en el callejón trasero del restaurante. Eduardo salió, ahora vestido con ropa normal de empresario, y se sentó junto a él. «¿Qué has aprendido?», preguntó el anciano.
Patricio pensó cuidadosamente antes de responder. Que he sido un idiota toda mi vida, que juzgaba a las personas sin conocerlas, que el trabajo duro no tiene que ver con cuánto te pagan, sino con el esfuerzo que pones. Hizo una pausa, y que la gente que yo miraba por encima del hombro son algunas de las personas más fuertes y resilientes que he conocido. Eduardo asintió satisfecho. Bien, ese es el comienzo de la sabiduría real. Compartieron un momento de silencio cómodo. ¿Sabes? Mi padre solía decir que la empatía no se enseña en libros. Se aprende trabajando hombro a hombro con personas diferentes a ti. Patricio sonrió levemente. Su padre era un hombre sabio. Los meses pasaron. Patricio completó sus 6 meses de servicio, transformado en una persona fundamentalmente diferente. Había perdido peso, ganado músculo y, más importante, desarrollado humildad real. En su último día como lavaplatos, todo el personal de cocina firmó una camiseta de despedida, bromeando sobre cómo habían civilizado al millonario. Patricio la atesoraría por el resto de su vida. Eduardo lo llamó a su oficina privada. «Has cumplido tu compromiso admirablemente. ¿Qué harás ahora?» Patricio había pensado mucho sobre esto. «Voy a cambiar cómo opero mi negocio. Mejores salarios para mis empleados más bajos. Respeto real en lugar de miedo. Y voy a donar tiempo en comedores de beneficencia cada semana». Hizo una pausa. «También quiero disculparme con todas las personas que he maltratado a lo largo de los años. Será una lista larga». Eduardo sonrió. «Tu padre estaría orgulloso. De hecho, lo llamé ayer y le conté todo». Patricio palideció. «¿Qué dijo?» Eduardo rió. Dijo que finalmente su hijo había crecido y que quiere cenar contigo esta semana para hablar sobre tu futuro en la empresa familiar. Las lágrimas llenaron los ojos de Patricio. La aprobación de su padre era algo que había anhelado durante años. «Gracias, señor Ramírez, por no rendirse conmigo cuando debería haberlo hecho». Eduardo puso una mano en su hombro. «Todos merecen una oportunidad de cambiar. Tú simplemente necesitabas la motivación correcta». Patricio mantuvo sus promesas. Transformó su empresa en un modelo de trato justo a empleados. Implementó un programa donde ejecutivos pasaban un mes trabajando en posiciones de nivel básico para entender mejor las vidas de su fuerza laboral. La idea se volvió viral en la comunidad empresarial, con otras compañías adoptando el modelo Ramírez, nombrado en honor a Eduardo. El restaurante La Herencia también cambió. Eduardo contrató nueva gerencia comprometida con la visión original de su padre, excelencia culinaria combinada con respeto universal. Implementó una política radical. Una vez al mes, el restaurante ofrecía una noche de dignidad, donde personas sin hogar podían hacer reservaciones y cenar gratis en el ambiente elegante, servidos con el mismo respeto que cualquier cliente pagador. Los comensales regulares inicialmente se quejaron, pero cuando vieron cómo el programa transformaba vidas, dando a personas marginadas un momento de dignidad y normalidad, muchos se convirtieron en partidarios y donantes. La historia se difundió en medios nacionales, inspirando a otros restaurantes a adoptar programas similares. «Mi padre creía que la comida era más que nutrición», explicaba Eduardo en entrevistas. «Creía que compartir una comida era un acto fundamental de humanidad que no debería estar reservado solo para quienes podían pagar». Comparte este video si crees en segundas oportunidades y dignidad universal. 5 años después del incidente, Eduardo organizó una cena especial en el aniversario del restaurante. Invitó a Patricio, ahora un empresario respetado conocido por su liderazgo ético. También invitó a varios de los comensales que habían presenciado aquella noche memorable. Uno por uno, varios se pusieron de pie para compartir cómo el presenciar aquella confrontación había cambiado sus propias perspectivas. «Yo fui una de las personas que miraba con desprecio», admitió una mujer de 60 años. «Esa noche me mostró mi propia falta de empatía. Ahora voluntario en un refugio cada semana». Otros compartieron historias similares de transformación. Patricio habló último. «Hace 5 años era la peor versión de mí mismo, cruel, arrogante, vacío a pesar de mi dinero». Miró a Eduardo con gratitud profunda. «Este hombre pudo haberme destruido con una llamada telefónica. En lugar de eso, me dio la oportunidad más difícil y más valiosa de mi vida». Su voz se quebró con emoción.
Me enseñó que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en cómo vivimos y tratamos a otros. Soy mejor esposo, mejor hijo, mejor ser humano por eso. La sala estalló en aplausos. Eduardo, ahora de 75 años, sonrió tranquilamente. La lección más importante que mi padre me enseñó fue simple. Nunca juzgues un alma por su empaque. Los años siguientes vieron el legado de Eduardo expandirse más allá de su restaurante. Escribió un libro titulado Vestido en Harapos, Lecciones de Dignidad y Humanidad, que se convirtió en bestseller. Las ganancias fueron completamente a programas que ayudaban a personas sin hogar a reintegrarse a la sociedad. Patricio se convirtió en su socio en estos esfuerzos, usando su riqueza y conexiones para amplificar el impacto. Juntos establecieron la Fundación Segunda Mirada, dedicada a combatir prejuicios basados en apariencia y situación económica. El programa más exitoso era Camine en sus zapatos, donde personas privilegiadas pasaban una semana viviendo como alguien sin hogar, experimentando de primera mano el trato deshumanizante que muchos enfrentaban diariamente. Los participantes emergían transformados, muchos convirtiéndose en activistas apasionados por la justicia social. No puedes entender verdaderamente hasta que lo vives, explicaba un ejecutivo que completó el programa. Un día de ser ignorado, despreciado, tratado como invisible, cambia tu alma. La fundación también presionaba por cambios de política, trabajando con gobiernos locales para implementar programas más humanitarios. Eduardo observaba todo con satisfacción tranquila. Mi padre construyó un restaurante, decía, pero su verdadero legado fue la idea de que cada persona merece dignidad. Esa idea ahora vive más allá de estas paredes. Cuando Eduardo tenía 80 años, su salud comenzó a declinar. Sabiendo que le quedaba tiempo limitado, organizó una última cena especial en La Herencia. Invitó a todos los que habían sido parte de su viaje, Patricio y su familia, empleados actuales y pasados del restaurante, beneficiarios de sus programas de caridad, e incluso algunos de los comensales que habían presenciado aquella noche famosa. El restaurante estaba lleno de amor y gratitud. Durante su discurso final, Eduardo reflexionó sobre su vida. He sido bendecido de muchas formas. Heredé un negocio exitoso, he conocido el amor verdadero, y he visto mi visión crecer más allá de mis sueños más salvajes. Hizo una pausa, su voz debilitándose, pero sus ojos aún brillantes. Pero mi mayor orgullo no es este restaurante o su éxito financiero, es esto, gesticuló alrededor de la sala, esta comunidad de personas que entienden que nuestra humanidad compartida trasciende clase, riqueza, apariencia. Miró a Patricio. Es ver transformaciones reales, ver a un hombre cruel convertirse en un líder compasivo. Eso es legado verdadero. Patricio sollozaba abiertamente. Todos en la sala sabían que estaban presenciando el adiós de un hombre verdaderamente extraordinario. Eduardo terminó simplemente. Recuerden siempre, la ropa que vestimos es temporaria, el carácter que construimos es eterno. Nunca juzguen por apariencias, siempre busquen el alma debajo de la superficie. Sus últimas palabras resonarían por generaciones. Eduardo falleció pacíficamente 2 semanas después, rodeado de amor. Su funeral fue atendido por miles. Empresarios en trajes costosos se mezclaban con personas sin hogar en ropa donada, todas unidas en su respeto por un hombre que había dedicado su vida a probar que la dignidad humana era universal. Patricio dio el elogio principal, su transformación completa, ahora evidente en cada palabra y gesto. Pa Eduardo Ramírez me salvó de mí mismo, comenzó con voz cargada de emoción. Cuando lo conocí, yo era rico en dinero pero pobre en espíritu, cruel, sin empatía, perdido en mi propia arrogancia. Limpió sus lágrimas. Él pudo haberme destruido. En lugar de eso, me reconstruyó. Me enseñó que el verdadero poder es elevar a otros, no pisotearlos. Miró al ataúd. Paso cada día tratando de ser digno de la segunda oportunidad que me dio, y aunque nunca alcanzaré su nivel de bondad, su ejemplo me guía siempre. El testamento de Eduardo revelaba su deseo final. El restaurante sería convertido en un fideicomiso sin fines de lucro.
sus ganancias financiando programas de dignidad y humanidad a perpetuidad. Patricio fue nombrado trustee principal, una responsabilidad que aceptó con humildad profunda. La herencia continuaría, no como negocio, sino como monumento viviente a la idea de que toda persona, sin importar su apariencia o circunstancia, merece respeto, dignidad y una oportunidad de mostrar quiénes son realmente. Décadas después, la herencia se había convertido en institución histórica, preservada exactamente como Eduardo la había dejado. Los visitantes venían no solo por la comida, sino por la historia. Una placa en la entrada contaba la historia de aquella noche, cuando un millonario arrogante aprendió humildad de un anciano vestido en harapos. Las escuelas traían estudiantes para tours educativos, enseñando lecciones sobre prejuicio, dignidad y transformación. El restaurante mantenía su programa Noche de Dignidad, ahora expandido a 2 veces por semana, sirviendo a miles de personas marginadas anualmente. Y en una mesa especial junto a la ventana, la mesa donde Eduardo había estado sentado aquella noche, había una placa, reservada en memoria de Eduardo Ramírez, quien nos enseñó que la verdadera clase no se mide en dinero sino en cómo tratamos a nuestros semejantes más vulnerables. Esa mesa estaba disponible solo por reservación especial para personas sin hogar, permitiéndoles experimentar el mismo ambiente elegante donde Eduardo había demostrado su punto más poderoso. Patricio, ahora anciano él mismo, visitaba cada semana, sentándose discretamente en una esquina, observando la bondad en acción. Él cambió el mundo. Una interacción a la vez, le dijo a su nieto un día, y me enseñó que nunca es tarde para convertirse en mejor persona. Esa es la herencia verdadera que dejó, la prueba viviente de que la bondad puede transformar incluso los corazones más duros. El niño, educado en estos valores desde nacimiento, asintió con comprensión. La lección de Eduardo viviría en generaciones futuras, multiplicándose infinitamente, que bajo cada apariencia externa hay un alma, y todas las almas merecen dignidad.